De atención Ecuador, el abogado Henry Callis cuestiona denuncias contra jueces que liberaron a Aquiles Álvarez. Atención, el debate jurídico en torno al caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos ha tomado un nuevo giro tras las declaraciones del abogado Henry Callis. El jurista cuestionó públicamente las acciones legales emprendidas por el también abogado Daniel Frías, quien presentó denuncias ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces de la Corte Provincial que dejaron sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba sobre los Álvarez. Callis, en un tono crítico, señaló que este tipo de recursos demuestran un profundo desconocimiento de la normativa procesal penal vigente en el país y calificó las intenciones de la contraparte como infundadas dentro del marco del derecho. Vayamos a mirar. A este segmento le voy a llamar Desasnando Abogados. Ya desasnamos a uno que es asambleísta. Contexto. Ha aparecido un abogado a presentar denuncias en contra de los jueces que dejaron sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de Aquiles Álvarez y de sus hermanos. En este momento estamos presentando ante el Consejo de la Judicatura el actuar y la actuación de los jueces que dejaron libres a los Álvarez. Primero habría que preguntarse quién es este abogado. No lo digo por si es conocido o no es conocido, sino quién es dentro del proceso. ¿Acaso es parte procesal? Segundo, me parece interesante analizar cada uno de los aspectos que afirma. Dice que la Corte Provincial, en su sentencia, no podía pronunciarse sobre la existencia o no del tipo penal al ser simplemente una apelación a la prisión preventiva. Ya que del análisis de la sentencia y de la revisión de la sentencia, para mi criterio existe claramente una extralimitación en sus funciones y en su sentencia. De entrada, el tribunal no dictó sentencia, dictó un auto. Y los abogados deben saber cuál es la diferencia entre una sentencia y un auto. Esta es una audiencia que versa única y exclusivamente sobre la prisión, pero ellos se pronuncian más allá de aquello, extralimitando sus funciones, pronunciándose sobre el delito ya de manera anticipada. Y para complementar la ignorancia, debo manifestarles que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece en su numeral 1 que para ordenarse la prisión preventiva, la Fiscalía debe presentar elementos claros y suficientes sobre la existencia del delito. Entonces, obviamente, el tribunal estaba en la facultad de analizar si la Fiscalía tiene los elementos suficientes para demostrar la existencia del delito, porque es uno de los requisitos que exige el artículo 534 para la prisión preventiva. Si no hay delito, no se puede ordenar la prisión preventiva. En la misma línea de idioteces, presenta una denuncia por prevaricato en contra de estos jueces. El prevaricato es un delito que contempla cuando los jueces actúan contra norma expresa, pero casualmente en esta denuncia no se establece cuál es la norma expresa contra la cual los jueces actuaron. Y finalmente presenta una denuncia por negligencia manifiesta, dolo o error inexcusable en contra de los jueces, pero esta denuncia está dirigida a los vocales del Consejo de la Judicatura, cuando eso, según el reglamento, se lo debe presentar al director provincial del Consejo de la Judicatura, en este caso de Pichincha. Y segundo, debe pedir primero la declaratoria jurisdiccional de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, lo cual en esta denuncia no existe. Uno de los puntos centrales del análisis de Callis radica en la distinción técnica de las resoluciones judiciales. El jurista aclaró de manera tajante que el Tribunal de Apelación no dictó una sentencia, sino un auto que revisaba la idoneidad de la medida cautelar. Según explicó, los abogados litigantes deben dominar estos conceptos básicos antes de alegar una supuesta extralimitación de funciones. Para Callis, el tribunal actuó bajo estricto cumplimiento del artículo 534 del COIP, Código Orgánico Integral Penal, el cual exige en su primer numeral que la Fiscalía presente elementos claros y suficientes sobre la existencia misma del delito para ordenar la prisión preventiva. Por ende, evaluar dichos elementos es una facultad inherente e ineludible de los jueces en esta etapa. Y cabe añadir, queridos amigos, que el jurista también desestimó la denuncia por el presunto delito de prevaricato interpuesta contra los magistrados,
Cáliz recordó que el prevaricato se configura únicamente cuando el juez actúa en contra de una norma expresa y explícita, algo que a su criterio no se determina ni se fundamenta en el documento presentado por la acusación. Al no señalarse con precisión qué ley o artículo exacto fue vulnerado por el tribunal al levantar la prisión preventiva, la denuncia carece de sustento dogmático y procesal, convirtiéndose en un argumento estéril que no prosperará en las instancias penales correspondientes. Finalmente, amigos, Cáliz desarmó la acusación de negligencia manifiesta, dolo o error inexcusable que se dirigió originalmente a los vocales de la Judicatura. El experto argumentó que, de acuerdo con el reglamento del propio Consejo de la Judicatura, este tipo de denuncias administrativas deben ser tramitadas en primera instancia ante el director provincial respectivo, en ese escenario el de Pichincha, y no directamente ante el pleno de los vocales. Además, enfatizó que para sancionar administrativamente a los jueces es un requisito sine qua non contar primero con una declaratoria jurisdiccional previa que dicte la existencia de dicho error o negligencia, un elemento completamente ausente en la polémica acción planteada. Amigos, en conclusión, el análisis de Henry Cáliz pone en evidencia la delgada línea que existe entre la presión política y el rigor técnico en los casos de gran relevancia mediática en el Ecuador. Al desmenuzar las falencias de las denuncias contra los jueces, el jurista recuerda la importancia de que los operadores de justicia y los litigantes se ciñan estrictamente a lo dispuesto en el COI y los reglamentos del Consejo de la Judicatura. Más allá del impacto de la liberación de Aquiles Álvarez en la opinión pública, el debido proceso y la correcta fundamentación jurídica deben prevalecer para evitar que las herramientas institucionales se utilicen de forma infundada. Aquí no hay otra cosa sino persecución. Señores, eso se llama persecución desde cualquier punto de vista. Hay que entender que este escándalo judicial llevará probablemente a las cortes a quienes tienen detenido o secuestrado al alcalde de Guayaquil. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.